Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, pues para mí es un placer. Ayer el Señor nos bendijo de una manera muy especial en la convención y espero que esta mañana no sea menos y que el Señor nos bendiga de una manera especial por medio de su palabra. Y vuelvo a dar las gracias al pastor por acordarse de mí para estar ayer y hoy con ustedes. La verdad que estoy muy a gusto, estoy tranquilo y disfrutando de estar con ustedes estos casi 2 días, porque luego a las 8 de la tarde creo que sale el AVE. Yo tengo que regresar antes porque mañana a mi niño, mi Enrique, nació con los piececitos mal y le están poniendo unas escayolas, y el lunes, mañana, es la última escayola que le ponen. Le operaron del tendón de Aquiles, le rompieron el tendón de Aquiles. Se llama pies zambos, como nació él, pero ya tiene los pies rectos, para la gloria de Dios. Y tiene ahora que usar botas ortopédicas 2 años para que el hueso se afiance bien y crezca de esa manera. Gracias a Dios que hay arreglo para todo esto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Me alegro de ver a los hermanos, a los siervos del Señor, mi amigo David, mi amigo Antonio, los siervos del Señor. Que Dios os bendiga mucho a todos por estar aquí. Y vamos a compartir una palabra del Señor. Amén. Voy a pedir al del piano que siga ahí. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Vamos a leer el libro de Dios. ¿Saben que hay muchos libros y está el libro de Dios? Y el libro de Dios es el mejor. Amén. Aleluya. Capítulo 4, verso 12 del libro de los Hebreos. Dice el libro del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Gloria a Dios. El autor a los Hebreos no se sabe quién es. Algunos dicen que es Pablo, otro que es Apolos. La historia no registra el autor de este libro. Yo me decanto que o Apolos o Pablo. La forma de escribir no la veo como Pablo, pero puede ser que sea él. Y estaba escribiendo a los hebreos, es decir, judíos, para que se entienda, que se habían convertido al cristianismo. Y en medio de la enseñanza, el trasfondo de la enseñanza es que aquellos hebreos que se habían convertido al cristianismo no apostatasen del Señor. Para eso se escribió la epístola, para que permaneciesen en el mensaje del Evangelio, permaneciesen en el camino correcto, permaneciesen en el sumo sacerdote, permaneciesen en la gracia de Dios, que no se desviaran, que no apostataran, que no negaran al Señor. ¿De acuerdo? Para eso se escribió la carta. Y en medio de lo que está hablando, él dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de doble filo. Claro, como está hablando a Hebreos, todo lo que está predicando tiene conexión con lo que ellos entendían. Los hebreos sabían de los sacerdotes, pues como los gitanos entendemos de nuestras leyes, pues ellos de las suyas, pero nosotros la hemos heredado y a las suyas se las dio el Señor. Y por eso Jesús compara, el autor de los Hebreos compara a Jesús con Moisés. Dice que Jesús es mayor. Compara a Jesús con los ángeles. Dice que Jesús es mayor. Compara a Jesús con Josué.
dice que Jesús es mayor. Compara a Jesús con el templo, dice que Jesús es mayor. Compara la gracia con la ley, dice que la gracia es mayor. Compara el pacto del Antiguo Testamento con el pacto del Nuevo, dice que el pacto es mayor, porque el del Antiguo viene por medio de Moisés y el mayor por la sangre de Jesús. Y hace esas comparaciones, y en medio de las comparaciones dice que la palabra de Dios es vivifica, y más cortante que toda espada. Como está hablando todo en contexto hebreo, hace connotación diciendo toda espada de doble filo, porque solamente había una espada que Dios mandó que se afilara por ambas partes. La espada siempre se afila por una parte, pero la que Dios mandó afilar por dos partes era la espada del sacerdote. Por eso él puntualiza toda espada de doble filo, porque como todo era del Antiguo Testamento acerca del Nuevo, pues entonces compara la espada que el sacerdote usaba para el sacrificio con la espada de la palabra de Dios. Y dice, más cortante la palabra de Dios que la espada del sacerdote. Por eso dice, más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y por qué de doble filo? Porque a veces el Señor había mandado que al sacrificio no se le podía romper hueso. Por eso tenía que estar afilada por ambas partes, porque a veces el hueso del cordero no podía ser quebrado. Pero dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque penetra en el alma. La del sacerdote cortaba a la víctima, pero esta penetra en el alma. Una espada normal mata, esta no mata, sacrifica. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice, merismos, parte el alma y el espíritu. Significa en griego partir para clasificar. Porque cuando algo está junto no puedes saber qué hay, lo tienes que separar. La mejor manera es separarla. Por eso la palabra entra y parte el alma del espíritu. Merismos, partir para clasificar el alma del espíritu. Porque no es lo mismo una conversión almática que una conversión espiritual. Una conversión almática le trae la emoción, le lleva la emoción. Una conversión espiritual es cuando la palabra viva ha entrado y ha partido la conversión emocional de la conversión genuina que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Porque no es lo mismo estar emocionado que estar convertido. No es lo mismo. Hay personas que vinieron, aceptaron a Cristo porque vino un buen cantante, un buen predicador o una danza y se emocionaron. Y qué bonita la danza y me ha hecho de llorar, te has emocionado, has venido, has aceptado a Cristo, pero al rato otra vez estaba pecando y como que no hubiese existido ese día. Es que ha sido una conversión emocional, no ha sido espiritual, no es genuina, porque cuando es espiritual el Hijo permanece. Jesús dijo que el Hijo permanece, el esclavo se va. ¿Sabes por qué el esclavo se va? Porque la conversión emocional te ha hecho esclavo de tu emoción. Pero cuando alguien se convierte de verdad espiritualmente, se hace esclavo de Cristo e hijo de Dios, y Él se permanece. Y no es lo mismo una conversión emocional que una conversión espiritual. Por eso cuando la palabra entra, separa la conversión de la emoción. Es verdad que en la conversión hay emociones, pero no es llevada por la emoción. Porque cuando uno se convierte, el impacto de la palabra entra, llora, tiene que ver con una emoción, se arrepiente, tiene que ver con una convicción, viene a Cristo, tiene que ver con una decisión, está envuelta en la emoción, pero no lo lleva la emoción, lo lleva el poder de la palabra que ha entrado en el alma y lo ha separado del espíritu, lo ha clasificado y Dios ha dicho, este es mío y este es mío para siempre. Parte el alma y el espíritu, lo clasifica. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿crees que tu conversión es emocional o espiritual? Porque te puedes emocionar con un partido de fútbol, te puedes emocionar en una boda y te puedes emocionar en un culto, sobre todo en los nuestros. Cuando uno está convertido, de verdad, está convertido en el culto, viendo un partido de fútbol, y está convertido en una boda, porque se ha convertido espiritualmente, ha nacido de Dios. La palabra descubre quién es el falso y quién es el verdadero. Parte y clasifica. ¿Se acuerdan de Salomón cuando pidió la espada?
y dijo, dadme la espada y partir al niño por la mitad. Pregunto, ¿quiso partir al niño por la mitad? No. Entonces, ¿por qué quería la espada para partir al niño? Merismos, partir para clasificar, porque había dos mujeres, una que decía, este es mi hijo, y otra que decía, este es mi hijo. Como no había en ese momento la prueba del ADN, dijo Pablo, ¿cómo descubrimos quién es la falsa de la verdadera? ¿Quién es la que tiene sentimiento de madre y quién es la que no tiene sentimiento de madre? ¿A quién le duele el niño verdaderamente? Darle una espada y partir al niño por la mitad. Jamás se partió al niño, pero pasó lo que ocurre con la palabra de Dios en el alma y en el espíritu. La palabra de Dios no entró en la que estaba emocionado con el niño. La palabra de Dios entró con la que del niño era verdadera madre de él. Entró dentro y le dolió a ella. Le partió a ella el alma, dividió la emoción de tenerlo de la convicción de que su niño viviera para siempre, y dijo, no me lo quedo yo, voy a perder la emoción de tenerlo, voy a perder la emoción de abrazarlo, voy a perder la emoción de besarlo, pero aunque no me quede con la emoción, me quedo con la vida, que el niño viva, este no es mi hijo, y así es la palabra, entra y más que emoción trae vida, vida y vida abundante. Entonces, la palabra cuando entra te convierte genuinamente. Jesús dijo, muchos de los que están aquí ya están limpios por la palabra que os he hablado. Porque la palabra de Dios limpia. Ahora dice el apóstol, es más cortante que toda espada de doble filo. Compara a la palabra con una espada. La compara con una espada. Pero, atención a esto. Si nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 26, dice el apóstol, ustedes han renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El autor a los hebreos dice que es una espada. El apóstol Pedro dice que es una semilla. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más poderoso que una semilla. De hecho, Dios todo lo que ha hecho lo hizo grande. A Adán lo hizo mayor, a Eva la hizo mayor, a los árboles ya crecidos. Pero ¿cómo permaneció todo lo que Dios hizo mayor? Por medio de lo que es menor, la semilla. Ahora dijo que el árbol de semilla, que produzca árbol, que el hombre que es mayor de semilla, que produzca hombre, que la mujer tenga matriz que reciba la semilla del hombre y se reproduzca el hombre. Porque todo lo grande empieza siendo pequeño, con una semilla. Y es que no hay nada más poderoso que una semilla. ¿Has visto que ha pasado por aquí un camión? Y no ha roto la carretera, ¿verdad? No puede romper la carretera. El peso del camión no rompe la carretera. Fíjate en el borde del camino de la carretera y vas a ver un poquito de hierba. Y la carretera un poquito quebrada. Y ha crecido un poquito de hierba. Lo que no podía hacer el peso del camión, lo ha hecho la pequeña vida que hay dentro de la pequeña semilla. Se ha abierto camino en medio del asfalto y ha podido romper la carretera para mirar al sol y darle gloria a Dios. Así es la palabra. Te puede presionar un problema, te puede presionar una dificultad, pero si no hay semilla que haya entrado, no va a florecer la vida de Dios. Necesitamos la palabra de Dios como semilla que entre dentro de ti, se abre en medio de la cultura, se abre en medio del pecado, floreciendo hacia arriba para la gloria del que la dio. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces el autor de los hebreos dice que es espada. Pedro dice que es espejo. Pero si nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El autor de los hebreos dice que es espada. Pedro dice que es semilla. Y luego vuelve a decir que es leche. ¿Sabes por qué dice que es leche? Porque el niño crece por la semilla, pero se fortalece por la leche. Y qué bueno es que bebamos la leche de la palabra y dice no adulterada. Es decir, la verdadera palabra de Dios. No las palabras de los hombres, sino la palabra de Dios. Pues lo que trae crecimiento a tu vida es el origen de lo que te dio vida. No puede darte la palabra vida y que sea sustentado por tus tradiciones. La vida espiritual no se sustenta por tus tradiciones, sino por aquello que te dio vida espiritual, que es la palabra.
No puedes nacer de nuevo por la palabra e intentar que el nuevo nacimiento se fortalezca por cultura gitana. No se fortalece por cultura gitana, se fortalece por la palabra, que es el origen espiritual de tu propia vida. Por eso, para sustentar tu vida espiritual, necesitas la palabra de Dios, porque es la que trae crecimiento verdadero, la palabra de Dios. El autor a los Hebreos dice que es espada, para que haya una conversión verdadera. El apóstol Pedro dice que es semilla, para que haya una explosión de la vida de Dios. El apóstol Pedro vuelve a decir que es leche, para que sustente la vida espiritual por medio de la palabra. Por ella nacemos, ella es nuestro origen y ella es nuestro crecimiento. Oh Dios mío, necesitamos la Biblia abierta, predicada y recibida, porque es la que trae vida, es la que florece la vida de Dios, es la que hace diferencia entre una conversión emocional y una conversión espiritual, y es la que sustenta el crecimiento de la vida espiritual de la iglesia. No necesitamos gitanería, no necesitamos cultura gitana, no necesitamos mandamientos de hombres, necesitamos la palabra de Dios, que es la que trae vida, la que trae origen, la que trae identidad y la que sustenta la vida espiritual de la iglesia. Ahora bien, Hebreos dice que es espada, Pedro dice que es semilla y que es leche. Pero si nos vamos a Lucas, capítulo 4 y verso 4, Jesús le dijo a Satán: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ya no es espada, ya no es leche, ya no es semilla, ahora se ha convertido en pan que sacia el hambre de los hambrientos. ¿Sabéis por qué? Porque no solo la palabra trae vida espiritual, a diferencia de una conversión falsa y emocional, sino que además de traer la vida y nacer por la explosión de la semilla, no solo nace por la explosión de la semilla, sino que es crecida por la leche de la palabra, porque esta semilla no tiene plantas, tiene leche. Pero en medio de la leche tiene hambre. Porque cuando te venga hambre de otras cosas, no comas otras cosas. Come lo que nace de la leche, de la semilla, de la espada, de pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Era malo que Jesús comiera pan? ¿Es pecado comer pan? Pero él decía: no voy a comer pan. ¿Sabes por qué? Porque dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de... ¿Sabes? Hay dos palabras en la Biblia para palabra: logos, que es la palabra escrita, y rema, que es la palabra dicha por Dios para un momento específico. Jesús usó el logos y el rema. ¿Sabes por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, está en Deuteronomio capítulo 4. Pero el autor, Lucas, en griego, no dijo no solo del logos vivirá el hombre, sino del rema. Porque no puedes desasociar lo que crees que Dios te ha dicho de la palabra de Dios. Y no puede estar en contra de lo que Dios te ha dicho, porque si está en contra de Dios no te lo ha dicho, te lo ha dicho el diablo tu emoción, pero no Dios, porque Dios no va en contra de su palabra. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino del rema que sale de la boca de Dios. Pero es que ese rema ya lo había dicho Dios en Deuteronomio. La había Dios escrito en Deuteronomio: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que estaba diciendo Jesús es: yo sé por el logos que el hombre vive por la palabra de Dios, pero todavía Dios me ha dicho que yo no coma pan. Y como no ha salido de su boca que yo coma pan, para mí lo que parece bueno sigue siendo malo si Dios no me lo ha dicho. Y hasta que Él no me lo diga, no voy a comer pan y voy a seguir viviendo de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Había dicho que se comía de la boca de Dios, pero todavía tenía hambre, porque el hecho que la palabra te sacie no significa que no vayas a tener hambre del mundo, ni de los deseos carnales. No se extinguen con comer la palabra de Dios, pero tú sabes que hay un alimento mayor y más duradero que permanece para vida eterna, y no es comer de los deseos del mundo, es comer de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 4: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando el enemigo te ofrezca pan, aunque parezca bueno, no lo comas. Guárdate de comer del mundo como Daniel y come lo que Dios te ha dicho, porque en lo que Dios te ha dicho está su voluntad, que permanece para vida eterna. Entonces, el autor de los Hebreos dice que es espada, Pedro dice que es semilla, también que es leche, Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a Santiago capítulo 2, dice el apóstol: el que oye la palabra y no la hace es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo, pero cuando se va se olvida de cómo era. Pero el que mira la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de su obra, será feliz en lo que hace.
Por lo tanto, para el autor de los Hebreos, la Biblia era espada. Para Pedro era leche y semilla. Para Jesús era pan. Para el apóstol Santiago era un espejo que te mostraba las deficiencias que tenías, para que te recuperases. Y ahora digo yo, pero entonces, ¿qué es la palabra? ¿Es espada, es leche, es carne? ¿Qué es? ¿Es espejo? Para el apóstol ahora era espejo. ¿Sabes por qué? Porque no te vas a ver reflejado en nada verdaderamente tal y como tú eres hasta que no te expongas a la palabra de Dios. Ella te dice quién es Satanás de verdad. Ella te dice quién es Dios de verdad. Ella te dice quién es usted de verdad. Te tienes que exponer ante la palabra. No tengas temor, anteponerte delante de la palabra, porque este libro, más que leerlo tú, te lee él a ti. Descubre quién eres y te dice, este eres tú. Te tienes que poner ante la verdad de la palabra de Dios, descubriendo la palabra de Dios quién eres, para que puedas ser transformado por medio de la verdad de la palabra. Por lo tanto, Hebreos dice que es espada, Pedro dice que es semilla y leche, Jesús dice que es pan, Santiago dice que es espejo. Pero si nos vamos a Hebreos capítulo 5 y verso 12, dice el apóstol a los Hebreos, qué pena que después de tanto tiempo deberíais de ser maestros y todavía sois niños. Y dice por qué. Porque el que bebe la leche es inexperto en la palabra de justicia, pero el que come carne es señal de que ha crecido y tiene los sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Vamos a ver, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y el autor de los Hebreos dice, qué pena que estáis bebiendo leche. Y digo yo, vamos a ver, ¿os contradecís los autores bíblicos? Uno dice que hay que desearla y el otro dice que es una pena beberla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La deseamos llorando? No, es que Pedro está hablando de recién convertidos. Por eso dice que sea la leche espiritual no adulterada. El autor de los Hebreos está hablando a hombres que ya deberían ser maestros y todavía son niños. Pero ¿qué capacidad tiene la palabra? Es la misma, pero se amolda a tu crecimiento. Si eres leche, si eres niño la entiendes como leche. Si eres maduro la entiendes como carne. Es decir, Juan 3:16 no cambia para ninguno de los dos, pero tiene la capacidad de que el niño entienda Juan 3:16 en forma de leche para que pueda digerirla, y el hombre maduro la puede entender como un hombre que está comiendo carne porque ha experimentado el amor de Dios en muchas circunstancias de su vida. Es así la palabra de Dios, la molda tu crecimiento. Por eso no es lo mismo decirle a un recién convertido, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Él llora, se emociona, es verdad, aceptó a Cristo, ha nacido de nuevo, qué bendición. Pero cuando un hombre ha caminado con Dios un largo tiempo, no solo se da cuenta que Dios le ha entregado a su Hijo, sino que con Él le ha entregado todas las cosas. Además se ha dado cuenta de sus propios errores, cómo Dios le ha tratado, cómo Dios le ha corregido, cómo Dios le ha levantado, cómo le ha guardado en una circunstancia. Se ha encontrado con el peligro de no perdonar y al final lo ha tenido que hacer, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ha venido una frialdad a su vida que la ha querido parar, pero Él ha dicho, tengo que crecer. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le ha dicho Satanás, no vengas más a la iglesia, has tenido la falta de un ser querido, ha pasado esto, pero no sabe por qué todavía está aquí. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Le ha herido el corazón, ha tenido que guardar rencor, pero al final ha sido quebrado, ha tenido que perdonar. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es lo mismo Juan 3:16 para un recién convertido que tiene la explosión del amor de Dios, para alguien que ha caminado ya en el amor de Dios y ha experimentado que de tal manera amó Dios al mundo. La palabra se amolda a tu crecimiento. Por eso dice el autor de los Hebreos que la palabra se convierte en carne para el que crece, pero sigue siendo niño para el que no ha madurado. Y necesitamos crecer para experimentar las bondades y las verdades de la palabra de nuestro Señor. Ahora me puedes decir, hermano Pedro, ¿y cómo crezco? ¿Cómo crezco? Dice el apóstol Juan, hijitos míos, no pequéis. Eso solo dices a un niño. Hijo, no toques la estufa, el papa, que quema. Hijitos míos, no pequéis. Y todo el mundo sabemos que no tenemos que pecar, ¿no? Pedro está llamando a hijitos. Hijitos míos, no pequéis. Pero hombre, si tocáis la estufa y os quemáis, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre y esperanza, Jesucristo justo. Pero luego vuelve a escribir y dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido. ¿Cómo? Has escrito 1
primero a los niños que no pequen y ahora a los jóvenes que han vencido. Dice, sí, Pedro, porque los niños que antes les vencían el pecado porque estaban recién convertidos han madurado en el amor de Dios y ahora vencen lo que antes le vencían. Son jóvenes, han vencido el maligno, están creciendo, ya no son niños, ahora son jóvenes. Y ahora dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el del principio? El que conocí cuando era un niño, que el pecado me vencía y ahora me he convertido en joven y lo venzo yo a él. He vencido al maligno y me he convertido en padre. ¿Y quién es padre? Quien tiene fruto. No solo ha crecido y ha vencido, sino que además tiene fruto para Dios. Por eso Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí yo a vosotros para que llevéis fruto, y el Padre os limpie para que llevéis más fruto. Por lo tanto está hablando de un crecimiento de niño a joven y de joven a padre. Gloria a Dios, eso habla de tu crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que Pedro Losada siempre sea un niño en los mismos errores, con el mismo carácter, el mismo vocabulario. Puede Dios entenderlo en mi conversión, pero no en mi madurez. Él espera que madure, porque Dios quiere mi crecimiento. Dios no siempre te quiere ver niño, que las emociones te vencen, que las bodas te vencen, que los cumpleaños te vencen. No, Él quiere que madures, que crezcas, que vayas venciendo tu pecado, que te vayas acercando a Él. Pero luego Juan escribe al revés y dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido. Os escribo a vosotros hijitos, porque conocéis al Padre. Y lo digo, pero vamos a ver, Juan, aquí escribes de niño a joven, de joven a padre, crecimiento. Y aquí escribes de padre a joven, de joven a niño, de crecimiento. Aquí asciendes, aquí desciendes. ¿Quieres que ascendamos o que descendamos? Y dices, no, Pedro, no me has entendido. Aquí digo de niño a joven y de joven a padre, porque estoy hablando de tu crecimiento. Y Dios quiere que crezcas hasta llegar a tener fruto, para que seas un padre. Pero aquí no estoy hablando de crecimiento, aquí estoy hablando de dependencia. Porque en el mundo natural, cuando uno crece, se independiza. En el mundo animal, cuando las águilas crecen, se independizan. Pero en el mundo espiritual no existe independencia. Dios ama tu crecimiento, pero no tu independencia. Crece como un padre, depende como un niño. ¡Apláudele! Gloria a Dios. Diga al que tienes a tu lado, Dios ama tu crecimiento, pero no tu independencia. Gloria a Dios. Se me empaña la capa. Esto de tener gafas le voy a pedir al Señor que me saque. Gloria a Dios. Entonces, el autor a los Hebreos dice que es espada y carne. Pedro dice que es leche y semilla. Santiago dice que es espejo. Jesús dice que es pan. Pero si nos vamos a Efesios capítulo 5 y verso 25, dice el apóstol, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el laberinto del agua por la palabra de Dios. Entonces ya no es carne, ya no es leche, ya no es pan, ya no es semilla, ya no es espejo. Ahora es convertido en agua que limpia las inmundicias. Porque no hay nada que purifique más a la iglesia cuando la iglesia escucha y obedece la palabra de Dios. Ella tiene la capacidad de limpiar. Jesús dijo, reitero en el texto, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Nada limpia tanto el alma como escuchar la palabra. Estás sentado todos los días, la escuchas como nada. Dices, bueno, estoy escuchando, no sabe lo que estás escuchando. Estás escuchando lo que purifica tu alma, tus emociones, tus sentimientos, renueva tu mente. La palabra de Dios. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. La necesitamos escuchar porque es la que limpia nuestras emociones, nuestros sentimientos. Te pregunto, ¿alguna vez no has venido de una manera, de esta forma y la palabra de Dios ha entrado y te ha transformado y te ha cambiado y has dicho, Señor, ¿qué ha pasado? Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de limpiarte. Por eso dice el autor de los Hebreos que es carne y también dice que es espada. Pedro dice que es leche, que también es semilla. Jesús dice que es pan. Santiago dice que es espejo. El apóstol Pablo dice que es agua. Pero si nos vamos a Jeremías 23, le dice Dios al profeta, ¿no es mi palabra como martillo que golpea la piedra?
Entonces ya no es carne, ya no es pan, ya no es leche, ya no es semilla, ya no es espejo. Ahora es un martillo que golpea el corazón, que lo tiene como una piedra y lo convierte en un corazón de carne. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Porque cuando vienes duro y dices, yo no me puedo convertir, te viene la palabra de Dios como un martillo y golpea tu corazón. ¿Qué creías? ¿Que querías convertirte? No querías convertirte. La Biblia dice que el hombre está depravado, no quiere convertirse. La palabra de Dios dice que el hombre, la carne, ni quiere ni puede. Jesús dijo que si el hombre no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. La Biblia dice que tenemos un corazón de carne y un corazón de hierro y un corazón de piedra y que no podemos sentir a Dios. Corintios dice que somos naturales y que no podemos entender las cosas del Espíritu. Pero ¿qué hace Dios con el martillo de su palabra? Golpea en tu corazón y el corazón de piedra lo pone en corazón de carne. Corintios dice que nos pone la mente de Cristo. Romanos 5 dice que nos pone el amor de Dios en nuestro corazón. Primera de Corintios 6 dice que somos templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro dice que hemos recibido la naturaleza divina. Efesios capítulo 2 dice que nos dio vida cuando estamos muertos en delitos y pecados. Y ahora sí queremos, porque ha venido el martillo de la palabra de Dios golpeando tu resistencia y tu pecado para que puedas venir a Él. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces, a ver si me acuerdo porque ya es mucho. Hebreos dice que es carne y también es espada. Pedro dice que es leche y también es semilla. Santiago dice que es espejo. Jesús dice que es carne. Pablo dice que es agua. Jeremías dice que es martillo. Pero si nos vamos a Salmo 119, dice el salmista, más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. ¿Sabes por qué? Porque aceptar a Cristo, recibir la palabra, que Dios rompa tu vieja naturaleza y ponga la nueva, que te ponga su mente y su corazón, no significa que no vayas a pasar tiempos amargos en esta vida, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que he vencido al mundo. Vas a tener momentos amargos. De hecho, no invites a nadie a decir, vente a Cristo y los tiempos amargos se quitarán. No, tú dile, vente a Cristo, que en medio de los tiempos amargos hay algo más dulce que la miel, y es la palabra de Dios. Sus promesas, sus verdades, sus doctrinas, la esperanza de la vida eterna, la gloriosa redención de haber perdonado nuestros pecados, el hecho de que nos ha hecho sus hijos, somos su herencia, tenemos su espíritu, valemos la sangre, somos hijos del Rey de Reyes, nos esperan las moradas eternas, veremos cómo Dios aniquila el sufrimiento, las lágrimas, el lloro, la muerte, viviremos con Él para siempre, más dulce que la miel. Es tu palabra a mi paladar, porque no hay nada que traiga más dulzura que la palabra de Dios en tu casa y en tu corazón. Entonces dice el salmista, más dulce que la miel es tu palabra a mi paladar. Ya no era espada, no era carne, no era leche, no era semilla, no era pan, no era agua. Ahora se había convertido en miel. Pero si nos vamos un poquito más abajo, dice el salmista en el 119, lámparas han hecho su palabra y lumbrera mi camino. Porque no hay nada que alumbre más que la palabra de Dios. En este mundo perdido de superstición, que el hombre anda como palpando la pared, hay algo verdadero, una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, y es la verdad de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, estuvimos en el monte, escuchemos su voz, la voz magnífica que dijo del cielo, este es mi hijo, a él oí. Qué experiencia tan tremenda. Pero dice Pedro, pero hay algo más seguro que aquella experiencia. Algo más seguro, dice el qué, dice la palabra de Dios, la palabra profética. Haremos bien estar atentos a ella como antorcha que alumbra el lugar oscuro, porque no hay nada que alumbre más nuestra vida que la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es carne, es leche, es pan, es semilla, es espejo, es espada, es miel, es lámpara, es agua. Si nos vamos a Lucas 24, los del camino de Emaús, se aparece Jesús, dice, ¿qué están ustedes hablando? Dice, de un tal Jesús que ha muerto, ¿no te has enterado? Dice, no, ¿qué ha pasado? Dice, que le han matado. Los judíos le entregaron a los romanos. Pero él dijo que iba a resucitar. Así, sí. Algunas de nuestras mujeres lo han visto, pero los hombres no hemos visto nada. Dice, ¿qué tardo? Si
para entender lo que los profetas han dicho. Y les empezó a hablar de él desde Moisés en adelante. Moisés, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías. Cierra el texto diciendo: era necesario que el Cristo muriese y entrase en su gloria. Y cuando termina de hablarles de él hace como que se va más adelante y le dicen ellos: caminante, el sol declina, se va a hacer de noche, da miedo andar solo, porque ya es oscuro. ¿Te quieres quedar en casa? Y me imagino que él piensa por dentro: si supiesen ellos que los que están en oscuridad son ellos, y en esto entra la lámpara de Dios. Dice: y se quedó Jesús en casa y se puso a comer con ellos, a cenar, y presentó él la Santa Cena. Dice: tomando el pan, dio gracias y lo partió. Sí, también dio gracias en la multiplicación de los panes, y también dio gracias y partió el pan. Y cuando partió el pan, en el aire desaparece, y el pan se queda suspendido y cae en la mesa. Se miran Cleofas y el otro discípulo y dice: ¿Cleofas era él? Dice: era él. Hemos caminado con él todo este tiempo y no sabíamos que era él. Pero dice el otro: bueno, había una connotación, el que tú sabes como yo, que cuando él nos habló en el camino de la palabra, nuestro corazón ardía en fuego por la palabra de Dios. Sí, ya no era carne, ya no era leche, ya no era agua, ahora era fuego que ardía dentro del alma y dentro del corazón. Y yo digo: ¿pero qué es la palabra? Uno dice que es martillo, el otro dice que es semilla, el otro dice que es agua, el otro dice que es fuego, el otro dice que es leche, el otro dice que es carne, el otro dice que es un martillo, el otro dice que es un espejo. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Sabes qué es, iglesia de Monforte? La palabra de Dios es simple y claramente lo que necesitamos. Si estás frío, echas fuego. Si tienes hambre, echas pan. Si vas a la guerra, echas espada. ¡Tómala! ¡Vívela! Porque no hay nada como la palabra de mi Dios. Gracias por tu palabra. Dios me ha regalado su espíritu y su libro. Su espíritu para conformar la imagen de Cristo y para interpretarme el libro que me ha dado. Dios está aquí. Estamos en vida. Ella es espada. Y de ahí el Señor nos ha dado eso. ¿Puedo seguir un poquito más? Amén. Gloria a Dios. Ella es espada, pero ahora dice el autor: ella es vida. Pasamos del párrafo es espada a es vida. Ella es viva. No dice ella tiene. Ella es. Que no es lo mismo tener que ser. Tengo un coche, mañana no lo tengo, pero lo que yo soy hasta que me muera, porque lo que es no se pierde, lo que se tiene sí. Por eso Dios tiene la capacidad de dejar a su palabra en un mundo de muerte, porque su palabra no tiene la capacidad de perder, porque ella no es para tener, ella es vida, emana de la propia vida de Dios, por lo tanto no tiene para perder, es permanentemente la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras tienen vida, no, son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. Quiere decir que cuando la palabra entra, trae vida. Que lo que uno tiene es queda, pero lo que uno es, transforma. Por eso la palabra cuando entra, trae vida. Tú puedes decir: ¿y qué pasa cuando entras? ¿Qué te da vida? Pregunto: ¿tienes vida? ¿Hay vida en tu alma? Porque si no hay vida en tu alma, no ha entrado la palabra, porque ya es vida. Y como es vida, tiene para dar vida. Cuando la palabra entra, trae vida. ¿Y cuál es la señal de la vida? El movimiento. Le dice Dios a Noé: de todo lo que se vive y se mueve, puedes comer.
¿Por qué lo que no se mueve no? Porque eso se ha muerto. Se mueve lo que tiene vida. Por eso, ¿qué ocurre en tu interior? ¿Hay movimiento? Cuando te ofenden o cuando ofendes, ¿puedes dormir tranquilo? ¿Hay vida? Cuando no oras, ¿cómo te sientes? ¿Hay vida? Porque la señal de la vida es el movimiento. Absalón quería matar a David. Los hijos del sacerdote estaban a favor de David, pero estaban metidos en el grupo de Absalón. Le bucababan todo lo que Absalón quería hacer a David. Absalón se da cuenta que hay algunos que están bucabando a su padre lo que él quiere hacer porque nunca le puede pillar. Dice, aquí hay algunos ladrones, algunos traicioneros que le están diciendo a mi padre. Efectivamente no estaba equivocado. Había los dos hijos del sacerdote. Cuando Absalón se da cuenta, dice, son estos, los hijos de Imené. Matarlos. Salen corriendo los niños, bajan la fuente de Rogel, se meten en la casa de una criada. Dice, por favor, no puedes esconder que vienen dos hombres a matarlos. Dice ella, sí. Dice, pasad conmigo al patio. Hay un pozo, está vacío, meteros en el pozo. Coge una manta, la pone encima y un poquito de semillas encima de la manta. Los hombres pasan con la espada. ¿Han visto ustedes dos jóvenes? Dice la criada, no he visto nada. No fiamos de ti. Entran en la casa, miran en la cocina, miran en el servicio, miran en la habitación, entran en el patio. La mujer desde la casa dice, ay, van a pillar a los jóvenes. A los 5 minutos salen y se van. La criada desde la casa dice, qué miedo, les habrán pillado, les habrán matado a estos jóvenes con la vida que tenían por delante. Voy a ver. Abre la cortina y el pozo está a lo lejos. Desde lejos ella sabía si los niños vivían o estaban muertos. No necesitaba mirar dentro del pozo. Desde lejos lo sabía, porque había puesto una manta y semillas encima. Si las semillas estaban en el suelo, es señal de que la vida que había dentro del pozo se había extinguido porque había sido descubierta por el enemigo. Pero si las semillas todavía estaban encima del pozo, es señal de que la vida que había dentro todavía se conservaba con vida, porque no habían sido descubiertos. Satanás puede saber si hay vida de Dios en ti, no hace falta que mire. No hace falta que mire dentro del pozo, él desde lejos sabe. Si la semilla de Dios permanece en tu vida, como la regla de obediencia para tu vida es señal de que dentro de la vida de tu pozo espiritual todavía hay vida, porque la palabra no ha producido. Pero si ven que no has contenido la palabra de Dios y la has rechazado y la has tirado al suelo, él sabe que dentro de la vida que había se había extinguido, porque él sabe que cuando la semilla entra produce vida. Hay algo que debe de producir. ¿Y qué es lo que está produciendo en ti la palabra? Spurgeon una vez mandó 3 jóvenes evangelistas a predicar. Se fueron y vinieron. Y le dijo, ¿qué tal la evangelización? Dice uno, bueno, pastor, conmigo se enfadaban. Se enfadaban, me ponían a parir. Pues Dios le llamó. Pásate aquí, evangeliza. Dice, ¿y tú? Dice, conmigo se convertían. Aceptaban a Cristo. Gloria a Dios. Dios te ha llamado. Ponte aquí. Dice, contigo, dice, conmigo se echaban a reír. Dice, a ti Dios no te llamó. ¿Cómo que no? Entre que el que se convierte y se ríen, pastor, entiendo que escojas al que se convierte. Pero entre el que se ríe y se enfada, ¿por qué escoges al que se enfada? Y no conmigo que se ríe, si es mejor la risa que el enfado. Dice Spurgeon, porque cuando alguien predica la palabra de Dios de verdad, o se convierten o se enfadan, porque la verdad les confronta, pero jamás se ríen como que esto fuese un circo, porque la palabra de Dios no te hace reír para luego desobedecerla. Te ha confrontado la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué está produciendo en ti la verdad de la palabra? ¿Te enfada o te convierte? Yo no te rías, porque si te ríes, Dios luego se reirá de ti. ¿Te han dicho eso alguna vez? Que Dios tiene pena ahora por el que se pierde, pero más tarde se reirá de él, porque no ha querido recibir la palabra de Dios. Dios en el presente llora por el que se ríe de él, pero luego él se reirá por aquel que llora por él. Sí, Hebreos capítulo 1 lo dice, te llamé y no quisiste venir, te hablé de mi palabra y cerraste tu corazón. Yo también me reiré de ti cuando la calamidad te sorprenda. Sí, ahora es el momento de venir, porque Dios está llorando por ti, que la palabra te confronte y produzca la vida espiritual dentro de ti. Por lo tanto es vida, y quien la recibe, recibe vida. Esto lo digo ya deprisa, porque además tengo tensión. Lo siento. El que recibe la palabra recibe vida, y el que la cree recibe identidad. Porque una de las cosas que el hombre está perdido es que no sabe ni por qué nació, ni por qué vivió, ni por qué va a morir. Pero cuando uno recibe la palabra, sabe su origen, su presente y su futuro. El que recibe la palabra recibe identidad. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no supone, tiene verdades, y la verdad siempre define. Y la palabra de Dios trae identidad.
Por eso el enemigo te dice, no vales para nada. Dile, es mentira. Yo valgo. ¿Cuál? La Biblia dice, no habéis sido comprados ni con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y tú me dirás, ¿tan valioso soy que Cristo me ha comprado con su sangre? No, yo te diré que eres tan pecador que Cristo ha derramado su sangre para comprarte. Pero el hecho de que te haya comprado con su sangre te dignifica. La gloria no recae en la compra, sino en el comprador. Y eso me dignifica para siempre. Por lo tanto, le puedo decir a Satanás, valgo la sangre de Cristo. Y dirá, ¿tan valioso eres? No, no soy valioso. Pero él me dio ese valor. La gloria no recae en mí, no porque la compra sea grande. Es que el que me compró es demasiado grande. Valgo la sangre del Hijo de Dios. Pero también te puede decir, no eres nada, dile mentira, soy un hijo de Dios. La Biblia dice, mirad hijitos, cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, valgo la sangre y soy un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que tengo? Pues algunos se lo creen porque tienen un coche bueno o un chalet. Mira, yo tengo el creador de todo eso. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro de mí, por lo tanto tengo el Espíritu, valgo la sangre y soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. Lo que soy en Cristo lo soy. Lo que tengo en Cristo lo tengo. Lo que valgo en Cristo lo valgo. Soy todo lo que Dios dice que soy. Tengo todo lo que Dios dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Dios ha dicho que puedo hacer. No por mi valía, por su gracia, porque me ha capacitado, porque me ha escogido, porque me ha llamado, porque ha regenerado mi alma, porque soy su hijo, porque he sido perdonado, me ha justificado, me ha redimido. Ahora le pertenezco, no soy de Satanás, no soy de las tinieblas, no soy del mundo, pertenezco a mi Padre Celestial desde ahora y por siempre. Le acepté y me casé con él para vivir en amor y en fidelidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, hasta que la muerte me una de verdad. Aleluya. Entonces, cuando la palabra entra, trae vida. Segundo, cuando recibes la palabra, te da identidad. Tercero, la palabra trae crecimiento. ¿Por qué? Porque mi hijo se llama Manasés. ¿Tiene vida? Sí. ¿Tiene identidad? Es hijo de Pedro. Él lo sabe. Pero si no crece, Dios me lo libre, que mida 2 metros el día de mañana. Pero si no crece, hay algún área que no está bien. Por eso hay áreas en nuestra vida que están enfermas porque no tienen crecimiento. Entonces la palabra de Dios, cuando entra, trae vida. Cuando la crees, trae identidad. Cuando la vives, trae crecimiento. Necesitamos la palabra de Dios. Porque el que recibe la palabra recibe vida. El que la cree recibe identidad. Y el que la vive recibe crecimiento. Quisiera seguir, pero no me siento muy bien y con esto voy a terminar. Le dice Dios a Jerusalén, Ezequiel 16, Jerusalén, Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Jerusalén no sabía de dónde era ni de dónde venía, pero vino Dios con su palabra y le dio identidad. Jerusalén, Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y ahora Dios le cuenta su pasado. Dios no avergüenza con el pasado, Dios perdona el pasado, no avergüenza, pero le cuenta el pasado, y el pasado de Jerusalén era muy malo. Pero no le habló del pasado, Agustín, sin primero darle identidad. Primero le dio identidad y luego le habló de su pasado, porque el que sabe lo que es ahora en Cristo, su pasado no le afecta. Ha sido perdonado y cubierto por el santo Hijo de Dios. Por eso sigue diciendo, en cuanto a tu pasado, no fue cortado tu ombligo umbilical, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni envuelta en fajas, ni hubo ojo que se compadeciese de ti para tener de ti misericordia, sino que fuiste armada sobre la faz del campo, como menosprecio de tu vida el día de tu nacimiento, hasta que pasé yo junto a ti, dice Jehová, y te miré, y te vi envuelta en tus sangres, y te dije, vive Jerusalén, vive, porque el que recibe la palabra recibe vida, el que la cree recibe identidad, y el que la vive recibe crecimiento. Por eso dice, y cuando te dije vive, te hice multiplicar como la hierba del campo, por lo cual creciste Jerusalén, creciste vida, identidad y crecimiento.